gracias por su participación en esta clase. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la víctima en el proceso penal. La clase no solamente va a ceñirse referido al aspecto normativo sobre el tema de la víctima en el proceso penal, sino como en toda clase haremos mención a tres puntos de desarrollo. La primera parte, el aspecto doctrinario sobre el tema de la víctima. Vamos a hablar sobre el tema a quién se considera víctima, qué derechos tiene esta víctima en el proceso penal, cómo se le incorpora, por ejemplo, a la unidad de víctimas y testigos, cómo se le incorpora, por ejemplo, en el SEM, cuál es el valor probatorio que tiene, por ejemplo, los informes psicológicos del SEM, cómo un abogado puede cuestionar ello, cómo un fiscal podría tomar ese medio de prueba para acreditar proposiciones fácticas. Asimismo, vamos a finalizar en la última parte de esta intervención, sobre todo con un tema muy importante sobre el tema de la víctima. La víctima prácticamente va a ser el testigo clave para el Ministerio Público. En ese sentido, vamos a tener en cuenta, al finalizar la sesión, lo que menciona el Acuerdo Plenario 2/2005, y también haremos mención cómo nosotros, como defensa sobre todo, podemos desacreditar a un testigo a nivel de juicio oral. ¿Correcto? Entonces, el tema del desarrollo de la víctima va a tener subtemas que vamos a ir desarrollando en el transcurso de estas horas. Muy bien. Entonces, con esa precisión, la segunda parte es completamente referido a la ronda de preguntas. Entonces, mientras yo desarrollo, por favor, dejen sus comentarios, sus preguntas, y de ese modo, al final, vamos a absolverlo. Muy bien, entonces iniciamos. Por favor, lo primero que quiero que me informen es si se observa la lámina que estoy presentando. Correcto, doctor. Sí se puede visualizar. Correcto. Para que exista una víctima y luego un actor civil, para que exista un agraviado y ésta sea considerable igualmente. A ver, por favor, hay un audio. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, que desactiven su audio y de ese modo no se me filtre. Más aún si estoy con micrófono abierto y va a ingresar el audio de varios lugares. Entonces, para que exista en el proceso penal el reconocimiento formal de una persona como víctima o más adelante como actor civil, y que éste tenga derechos sobre todo sobre la pretensión civil, es necesario en el proceso penal que exista el inicio de la investigación. El inicio de la investigación se va a darse de varias formas en el nuevo modelo procesal penal. El inicio puede darse a través de la comunicación de la noticia criminal por parte de una autoridad competente, puede darse, por ejemplo, por medio de la prensa, la radio, la televisión, pero también esta puede ser puesta en conocimiento a través de la víctima o la persona directamente afectada, sobre todo en la comisión de delitos de persecución penal pública. Cuando ocurra esto, cuando el Ministerio Público acoja esta noticia criminal, acto seguido va a hacerse la calificación de la denuncia y va a iniciarse la persecución penal pública. La persecución penal pública en el nuevo modelo procesal penal va a iniciarse entonces con una noticia criminal. Esa persecución penal pública va a tener un determinado periodo, sobre todo para hacer la búsqueda y obtención de elementos de convicción. Dentro de esa búsqueda y obtención de elementos de convicción, desde mi punto de vista personal, es trascendental en un primer momento para el Ministerio Público contar con testigos. En la gran mayoría de casos, las personas que van a ser víctimas va a ser nuestro testigo. Esto quiere decir, va a ser nuestra fuente para realizar otros actos de investigación. En ese sentido, en el nuevo modelo procesal penal, entonces, para poder acoger esta información que tiene un contenido jurídico penal, va a ser necesario que exista una noticia criminal. Por eso, no confundir de que en algunos casos puede ser que coincida la víctima con el agraviado, pero no siempre. El agraviado va a ser el directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo, y el actor civil es una figura jurídica que se va a establecer sobre todo en el proceso penal una vez que se formalice investigación preparatoria y este sujeto procesal quiera participar en el proceso penal para la pretensión civil. Ahora bien, si decimos de este modo, entonces, en el nuevo modelo procesal penal, para poder acreditar cualquier delito, un homicidio, un robo, una violación sexual, cualquier delito, el Ministerio Público requiere en un primer momento suficientes elementos de convicción. Dentro de estos suficientes elementos de convicción, justamente vamos a encontrar al testigo que en algunos casos va a coincidir que es la víctima. Esta persona
que ha sido el directamente ofendido o perjudicado por el delito, va a ser la fuente de inicio para los actos de investigación. Y aquí, primer punto, nosotros que trabajamos dentro del Ministerio Público, tenemos que entender que esta persona no es una persona que va a obstaculizar nuestra investigación. A esta persona tenemos que dar un trato diferenciado, sobre todo brindándole ciertas medidas de protección, de asistencia legal y social que se puede hacer desde el Ministerio Público. Pero para que ocurra ello, el Ministerio Público tiene programas que lo vamos a desarrollar el día de hoy. Ahora bien, esta persona que ha percibido un evento criminal es nuestra fuente de inicio para hacer actos de investigación. ¿Por qué es fuente de inicio para hacer actos de investigación? Cuando yo acoja esta denuncia, cuando esta persona que ha sido víctima del delito me brinde datos, detalles, yo como fiscal empezaré a realizar otros actos de investigación para acreditar esa noticia criminal. La noticia criminal que puede ingresar al Ministerio Público sobre el tema de la víctima puede ser muy genérica, pero esto implica que el Ministerio Público debe desplegar, una vez que apertura diligencias preliminares, todos los actos de investigación para corroborar lo que ha mencionado, en este caso, la víctima o testigo. Ahora bien, en ese sentido, lo que podemos decir entonces es, víctima va a ser considerada toda aquella persona individual o incluso colectiva, puede ser personas jurídicas que sufran también los daños. Imagínense que acaban de hurtarle los bienes de una persona jurídica. Pero el día de hoy, sobre todo, vamos a centrarnos a persona natural, haciendo mención sobre todo al SEM y a la UDAVIT, que viene a ser un programa de asistencia del Ministerio Público. Entonces, víctima va a ser considerada aquel que sufre un daño. Este daño puede ser física, mental, emocional, incluso financiera, entre otros. Ahora bien, respecto al tema de clases de víctimas, existen varias. No lo voy a desarrollar todas, pero lo que más nos interesa conocer el día de hoy es a quién se considera víctima, cómo se incorpora la víctima, cuáles son sus derechos que tiene y cómo nosotros, desde un punto de vista de la Fiscalía, tenemos que brindar las medidas de protección. Entiendo también que para la defensa es de interés, sobre todo para la desacreditación de la víctima o del testimonio de la víctima en un determinado proceso. Entonces, vamos a tener diversos tipos de víctimas. Vamos a tener víctima completamente culpable, vamos desarrollando un poco esto. Va a haber víctima provocadora, por ejemplo, el agresor que muere a manos de su víctima en legítima defensa, una determinada persona, imagínense que quiere asaltarme con un arma de fuego, y yo, que tengo licencia para portar arma de fuego, en legítima defensa hago uso de ese arma, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede resultar como víctima provocadora el mismo agente. También puede haber víctima propiciadora del delito, puede haber víctimas falsas. Aquí justamente en la última parte vamos a hacer algunos comentarios, sobre todo sobre la psicología del testimonio de la víctima, sobre todo analizando los requisitos que establece este acuerdo plenario 2-2005 sobre la persistencia en la incriminación y otros requisitos para que sea valorado la víctima. Sobre todo en delitos sexuales, la importancia de la versión de la víctima es trascendental. Por ejemplo, en los delitos contra el acto del pudor, como por ejemplo en los delitos de violación sexual de menores, esta declaración que pueda vertir como prueba anticipada en cámara GESEL es trascendental, ¿correcto? Entonces vamos a tener diversos tipos de víctimas, víctima por ignorancia o por imprudencia, por ejemplo, una mujer que fallece al provocarse el aborto o una eutanasia, víctima con escasa culpabilidad, en este caso, por ejemplo, por causar la muerte de un enfermo incurable, entre otros. Si bien no es materia de determinar o clasificar los tipos de víctimas, sin embargo, a modo de noción general les estoy dando esta clasificación de la víctima. Ahora bien, sobre el tema de la víctima, ya hay, haciendo mención al proceso penal peruano, tenemos que mencionar lo siguiente. Sobre todo en delitos de violencia familiar, que hoy está en boga, va a haber, de cierto modo, una institución que se va a encargar sobre todo de acogerlo a las víctimas de estos delitos que vienen cometiendo muchas personas, ¿correcto? Esa institución va a ser el Centro de Emergencia Mujer y la víctima va a tener una acogida sobre todo en el SEM en un primer momento. Esto quiere decir, cuando ingrese la noticia criminal, por ejemplo, por mesa de partes a la Fiscalía o ingrese una denuncia por medio de la policía, acto seguido el fiscal va a tener que disponer medidas
inmediatas respecto a esta persona que puede ser víctima, por ejemplo, de violencia familiar. En ese sentido, en un primer momento tenemos una institución que lo puede acoger a esta víctima. Y justamente el Centro de Emergencia Mujer, que se creó por allá por el año 2001, va a acoger a las mujeres víctimas de violencia, pero en este caso de violencia familiar sobre todo. En este Centro de Emergencia de la Mujer, sobre todo se va a brindar una asistencia social y psicológica a la víctima. Sin embargo, aquí lo más importante es lo siguiente. Para el proceso penal, el CEM, el Centro de Emergencia Mujer, sobre todo para la Fiscalía, puede emitir, a ver, les voy a preguntar, puede emitir una ficha valorativa de riesgo, pero esa ficha valorativa de riesgo, desde mi punto de vista personal, no constituye un informe pericial, ¿correcto? Esta valoración que puede hacer el profesional del CEM no se equipara a un informe pericial. Esta, de cierto modo, con estos formatos que seguramente muchos ya observaron, no tiene las características de un informe pericial. El CEM, de cierto modo, si bien en estos delitos de violencia familiar da una asistencia psicológica, sobre todo, para estabilizar emocionalmente a las personas que son víctimas de estos delitos, sin embargo, en el aspecto procesal, desde mi punto de vista personal, esos informes, esas fichas de riesgo que emite el CEM, no son suficientes para establecer el daño psicológico sufrido por personas en estos delitos referidos a violencia familiar. Ahora bien, en ese sentido podríamos decir lo siguiente, y aquí viene la primera pregunta para los participantes. Los centros de emergencia de la mujer que emiten informes periciales, ¿los centros de emergencia de mujer emiten informes periciales o emiten fichas de riesgo? Primero. Segundo, ¿esas fichas de riesgo deben ser considerados como medios probatorios o deben ser considerados solamente como elementos de convicción? A ver, ¿quién quiere participar? A ver, ¿alguien? ¿Alguien que quiera participar? Muy bien. A ver, demos micrófono a Edson. Vamos, Edson, primero. Doctor Edson, está activo su audio. Buenas noches. Buenas noches. Ellos, bueno, en mis pocos conocimientos, los psicólogos del Centro de Emergencia Mujer no son peritos. Entonces, sus informes, la nomenclatura que ellos tienen dice informes psicológicos, no como el Ministerio Público. Es por eso que muchas veces el Ministerio Público dice, no me gusta trabajar con los informes del Centro de Emergencia Mujer. Mejor que pasen la supuesta rayada, que pase por mi psicólogo, por mi perito psicólogo, que va a tener más fuerza en un requerimiento, en un posible juicio oral. Pero en realidad, informes periciales, considero que no. Gracias. Ya, muy bien. A ver, Richard, a ver. ¿Los centros de emergencia de mujer emiten informes periciales o qué tipo de documentos emiten? Sus fichas de riesgo que ellos emiten, ¿se puede equiparar a un informe pericial? A ver. Sí, aló. Sí, adelante. ¿Le escuchamos, doctor? No, emite lo que son fichas de valoración de riesgo que lo toman como referencia, ¿no? La Fiscalía para el proceso, ¿no? Pero no tiene esa magnitud, ese rango o ese valor de pericia, ¿no? Ya. ¿Se puede condenar entonces a una determinada persona con ficha de riesgo? No. Se puede mantener, sí, una medida, ¿no? de protección, mas no una condena. Porque se puede mantener la medida de protección al haber absolución, ¿no? De este caso. Claro. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más que quiera participar? A ver, Reader, actívale. Sí, doctor. Tenemos al doctor José. Doctor José, gracias por activar su cámara. Adelante. Buenas noches. No, las fichas de riesgo permiten que tanto los centros de emergencia mujer como las demunas acreditadas brinden asistencia psicológica, asistencia familiar a las personas que han sido víctimas de violencia física, psicológica, sexual, maltrato, mas no sirven para ser incorporadas con una pericia para el proceso penal, doctor. Gracias.
Muy bien, gracias, muy bien. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿qué pasaría en un determinado caso? Póngase un delito de violación sexual donde usted está defendiendo y el fiscal está llevando como pericia el Hola, informe pericial, el informe, la ficha de riesgo emitido por el SEM. hola. Sí, adelante. Doctor, buenas noches. En cuanto a la ficha de riesgo, bueno, la ficha de riesgo es la que emite el Centro de Emergencia Mujer, ahí, pero eso es importante, ¿para qué? Para tomar las medidas correctivas o las medidas preventivas inmediatas, de acuerdo al riesgo que se evalúe en ese sentido, más no sirve para un caso judicial, ¿no? Ya, muy bien. Entonces estamos viendo que los informes del SEM, netamente para la actuación probatoria, para establecer condena, y lanzo la siguiente pregunta. ¿Un fiscal podría presentar como elemento de convicción para una prisión preventiva la ficha de riesgo? ¿Tendría un carácter vinculante, digamos, para establecer como elemento de convicción grave la ficha de riesgo? Doctor Marcelo, ¿está activo su audio? ¿Desea intervenir? Con una ficha de riesgo podríamos Sí, lograr una buenas noches, doctores. A ver, adelante. Buenas noches. Bueno, según la experiencia, sí, lo que es el Ministerio Público, a través de la ficha de riesgo, lo que ellos realizan, más que como elementos de convicción, es la evaluación que previamente se ha hecho para ver qué medidas de protección seguir. Y, por ejemplo, en los delitos de lo que es, por ejemplo, tentativa de feminicidio, que he visto un caso, es que a través de esa ficha de riesgo, ellos han logrado, por ejemplo, dictar una medida preventiva, que en este caso ha sido lo que es prisión preventiva, porque a través de esas fichas de riesgo han realizado todas las evaluaciones a través de esas fichas de riesgo, perdón, han realizado todos los elementos que han podido servir para dictar esa medida de protección. Por ejemplo, pues, ¿qué es los antecedentes, ¿no? de esa mujer? Los antecedentes en el grupo, lo que ha ocurrido, ¿no? Dentro del hogar, cómo se comportaba este señor, porque como se dio el delito de tentativa, el Ministerio Público llegó a aprobar eso y se basaron netamente en las fichas de riesgo que habían realizado. Ya, muy bien. Entonces la ficha de riesgo usted indica que podría servir como un elemento de comisión en un primer momento y en el proceso penal como medio de prueba documental. Vamos, a ver, Doctor Marcelo. Así es, sí, doctor. Muy bien. Más Ya, o menos esta es una idea, digamos, una idea más o menos de lo que he podido evaluar, ¿no? Claro, muy bien. Ya, vamos. Entonces, ¿los centros de emergencia de la mujer emiten informes periciales o no emiten informes periciales? Doctora Azucena, está activo su audio. Buenas noches, doctor. Sí, las fichas que emite este tipo de instituciones pueden servir como referencias, ¿no? Incluso lo usan el sistema de justicia, los responsables del sistema de justicia como el Ministerio Público lo utilizan para evitar la revictimización, pero no son pruebas periciales, ¿no? Tendría que ser un poco más exhaustiva por un experto. En este caso, son expertos, pero referenciales y tendría que someterse a una pericia más científica, ¿no? Técnica científica. Ya, muy bien. Vamos a dar una intervención más para cambiar la pregunta. Para cambiar la pregunta en el sentido, los centros de emergencia entonces pueden emitir informes periciales. ¿Alguien ha visto de que un SEM emita informe pericial psicológico? ¿O solamente, o el SEM solamente se limita a emitir fichas de riesgo? Doctor, buenas noches. Bueno, el documento que emite el Centro de Emergencia Mujer es una ficha de riesgo, tal como lo dice, de riesgo.
Entonces, el fiscal mide el nivel de riesgo que existe en ese caso para ver qué medidas de protección va a tomar, ¿no? Y qué medidas inmediatas se va a tomar. Y entre ellos podría ser la detención, la prevención, ¿no? Del denunciado, ¿no? Asimismo, la ficha el Centro de Emergencia Mujer también emite un informe psicológico, aparte de la ficha de riesgo. Como tienen psicólogos, también emiten un informe psicológico que también podría servir para el fiscal tome las medidas correctivas o preventivas, ¿no? Muy bien. Pero si nosotros quisiéramos hacer una diferencia, ¿el informe psicológico es lo mismo que una pericia psicológica emitida por el SEM? No, cierto. Doctor, A ver. Raúl, A ver, doctor Raúl, ¿está activo su audio? Raúl Alejandro. A ver, el informe psicológico que emite el SEM es lo mismo que podemos equipararlo como informe psicológico, como una pericia psicológica. A ver, ¿cuál es su opinión? ¿Por qué es importante esto? Porque estamos yéndonos al aspecto probatorio. Nosotros, Fiscalía, hacemos toda nuestra labor de hacer la búsqueda y obtención de elementos de convicción enfocados a algo concreto, a acreditar el hecho fáctico. ¿Con qué? Con prueba suficiente. Y ahí viene la pregunta. ¿El informe psicológico del SEM se puede equiparar a una pericia psicológica? Ya sabemos que la ficha de riesgo sirve pues para medidas de protección, sí, pero ese es aspecto referido concretamente a la protección de la víctima. Nosotros estamos yéndonos más allá, estamos yéndonos al aspecto probatorio. ¿Qué pasaría en un determinado caso donde usted es el abogado y el fiscal le presenta un informe psicológico del SEM y dice, aquí está acreditado el daño? A eso voy, o sea, ¿cómo debemos entender en todo caso esta ficha de riesgo o este informe psicológico del SEM? ¿Debemos entenderlo simplemente como un elemento de convicción o podemos ofrecerlo como medio de prueba que acredite, por ejemplo, el daño psicológico, la afectación emocional, entre otros? Y aquí viene la segunda parte de lo que voy a comentar. En nuestro país, lo primero que un abogado, desde mi punto de vista, incluso los fiscales tenemos que conocer es qué tipo de psicólogo es. ¿Alguien me puede decir cuántos tipos de psicólogo existen? A ver, segunda pregunta. A ver, ¿alguien me puede indicar cuántos tipos de psicólogos existen? Micrófono abierto. Estimados participantes, se les está dando acceso al audio. Ustedes pueden levantar su manito, eso sí, activar su audio, por favor. Tenemos doctor Santos, está activo su audio. Adelante, doctor. Doctor Alfredo. Doctor Alfredo Alpaca, adelante. Doctor, buenas noches. Existe un psicólogo, pero infinidad de especialidades. Ya. Pero en concreto, si tuviéramos que dividirlo en, va a haber pues el referido a la educación, en nosotros en nuestro tema, concretamente en el tema de nuestra labor legal. ¿Cuántos tipos de psicólogos vamos a observar o conocemos? Son 7, si no estoy mal, es el forense, el psicólogo clínico, no recuerdo más, se me va la memoria, pero son como 7. Con esos dos, suficiente, doctor. ¿Sabe por qué es importante que un fiscal y un abogado conozca qué tipo de psicólogo es? ¿Por qué? Por la idoneidad del profesional. Si usted ve un informe psicológico, ¿qué es lo primero que ve? A ver, vamos a dar micrófono abierto. Imagínense que nos toca interrogar a un psicólogo. ¿Qué es lo primero que usted le va a preguntar al psicólogo? A ver, vamos, micrófono abierto. A ver, doctor, ya, el psicólogo, lo primero que tenemos que ver si el psicólogo es un psicólogo especialista en el tema, ¿no? Pues sí, porque no todos son peritos, ¿no? La psicología, hay peritos psicólogos del Ministerio Público y también de parte, ¿no? Pero el que emite tiene que tener el rango de perito para ser valorado. ¿El hecho que trabaje en la fiscalía ya le hace perito? El hecho que trabaje existe psicólogos forenses en la fiscalía. Ya, el hecho que trabaje en medicina legal, que pertenece a parte de la fiscalía, ¿ya le hace psicólogo forense? ¿Qué pregunta usted tiene que hacer al psicólogo como acto inicial? Imagínense que usted es abogado defensor o fiscal.
¿Cuál sería la primera pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Bueno, la primera pregunta que se haría es pues, respecto a la experiencia que tiene, cuántos informes se emite en forma diaria o semanal, mensual, ¿no? No, ese es acto seguido. El segundo acto. ¿Qué necesito evaluar? ¿Qué evalúa un testigo en un primer momento? ¿Qué evalúa un órgano de prueba? ¿No es la idoneidad? A ver, como bien lo ha señalado uno de sus compañeros, puede existir varias especialidades de psicología, pero para nosotros que trabajamos en derecho, se va a resumir prácticamente en dos: psicólogo clínico y psicólogo criminal. Psicólogo clínico, aquel que da la receta, la terapia para que está estresado, usted tiene que rezar, usted tiene que caminar, usted tiene que hacer yoga, jugar, cantar, bailar. Su especialidad. Clínico, dar consejos, terapias. El psicólogo criminal evalúa la conducta delictual. Entonces, si un psicólogo X va como perito, esta tiene que ser un psicólogo criminal. ¿Qué es lo primero que le voy a preguntar con esa pauta que estoy mencionando? ¿Cuál sería la primera pregunta que usted le haría como abogado al psicólogo del Ministerio Público? A ver. Doctor Edson, ¿está activo su audio? Doctor, o sea, cuando se comienza a contrainterrogar, ¿no? En este caso, a un testigo de la contraparte. Al psicólogo, primero, concretamente claro, al psicólogo. Claro, al psicólogo es básicamente desacreditarlo, ¿no? Si Pero tiene ¿cuál sería especialidad. tu primera pregunta para desacreditarlo? Ahí voy, o sea. Ah, ya. El tema si tiene la especialidad. La pregunta inicial sería, ¿es cierto que usted no es psicólogo criminal? Yo sé que tú eres psicólogo, es como decir, yo soy abogado, pero aquí en la sala puede haber abogado civilista, penal, laboral, aeronáutico, ambiental, no sé, reader, no sé, especialista en derecho civil. Todos son generales, pero necesito a alguien especial para que su informe pericial sea idóneo. Le vamos a dar micrófono al doctor Cholcano, a ver, nos está pidiendo. A ver, doctor, adelante. Doctor Cristian, le había dado acceso nuevamente. Adelante, doctor. Buenas noches. Tiene que estar acreditado como perito forense. Tiene que ser un psicólogo forense y acreditado, registrado. Tiene que estar registrado en el Poder Judicial, en el registro de perito del Poder Judicial como perito forense. Ese es el reto. Y se tiene que estar acreditado para ver si es idóneo o no. Ya, por eso. Estamos viendo que para la idoneidad tiene que ver la formación, o sea, la especialidad. El otro requisito adicional es pues esta que tiene que estar en el REPE. Para estar en el REPE es tan fácil. Tiene que llevar cursos, registrarse en una corte, estar dentro de ese registro y le van a dar un registro del REPE. Pero más allá de eso, imagínate que yo he hecho mis cursos de psicología criminal en el extranjero. Imagínense que en España, en Europa, en Estados Unidos, soy un experto, pero no estoy en el REPEG. El hecho que no esté en el REPEG no me puede desacreditar que yo no sea un experto. Entonces, lo que tienes que, por ejemplo, la gran mayoría señala, pues, el contrainterrogatorio a expertos, como por ejemplo a policías, a peritos, como psicólogos, médicos, es el más difícil de efectuar. ¿Por qué? Porque estos conocen su especialidad. ¿Pero por dónde empiezo, pues? Empiezo por desacreditar su idoneidad. ¿Qué quiere decir? Yo le digo, pues, señor perito, en este caso, señor psicólogo. Psicólogo, ¿cierto? Sí. ¿Usted es psicólogo criminal o clínico? Si no me responde de ese modo, le digo, ¿usted da terapias o no da terapias? Sí, doy terapias. Entonces ya me estoy enfocando que es un psicólogo clínico. Y dígame, en este caso en concreto, que estamos analizando, ¿usted dio sugerencias, dio recomendaciones? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué tipo de perito es este? Este es un perito clínico, este no es un perito forense. El perito forense analiza la conducta delictual. Muy bien, entonces, primer punto que podríamos atacar, por ejemplo, hablando de este informe psicológico, es la idoneidad. Segundo, el hecho de que labore dentro del Ministerio Público no lo hace experto. No lo hace experto. El experto tiene que estar probado con sus especialidades, con sus títulos. Por ejemplo, un médico legista
para que sea médico legista no basta que sea médico. Este señor tiene que tener una especialidad, tiene que estudiar mínimo 2 años y tener su registro nacional de especialidad. ¿Dónde lo voy a encontrar eso, doctor? En el médico, en el Colegio Médico del Perú. Yo ingreso, Henry Coronado, este es médico general. Si usted quiere atenderse con un experto, ingresa a la página del Colegio Médico del Perú y va a ver si ese tiene una especialidad que te indica. Entonces, volviendo al tema, aquí en el tema concreto del SEM, los informes psicológicos del SEM, desde mi punto de vista personal, no son pericias psicológicas. Simplemente podríamos considerarlo como un dato más que va a servir, como muchos lo han señalado, para dictar medidas de protección u otro tipo de acciones inmediatas por parte del Ministerio Público. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros tengamos, por ejemplo, un determinado caso donde vamos a enfrentarnos a un perito, disque perito del SEM, analicen por dónde tienen que empezar. Puede ser por el tema de la idoneidad, puede ser por el hecho de donde trabaja también. Es decir, el hecho que trabaje en el SEM no le asegura que él es el experto en ese caso. Sin embargo, vamos a tener también, a ver, más adelante les doy un micrófono abierto y vamos conversando sobre este tema. Sin embargo, también cuando se comete un determinado delito, nosotros como Ministerio Público tenemos un programa que va a acoger a las víctimas. Este programa, ¿alguien me puede decir cómo se llama este programa? UDAVID. UDAVID, ¿correcto? ¿Qué significa? Unidad de víctimas y... Sí, testigos. Testigos. Esta unidad que nosotros tenemos, este programa, va a ser un programa, de cierto modo, que va a ser de apoyo trascendental para el Ministerio Público. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la UDAVID? A ver, ¿alguien me puede decir en una frase corta? ¿Para qué sirve la UDAVID? ¿Alguien? Estimado participante, están activos sus audios. Pueden levantar su manito. El doctor Edson nos dice cuidado de las víctimas. Cuidado, o sea, le van a dar cuidado. Pero algo más, yo como fiscal, ¿para qué quiero la víctima? ¿Para qué quiero yo como fiscal a la víctima? Para acreditar mis proposiciones fácticas. ¿Dónde? Puede ser en etapa de investigación o a nivel de juicio oral. En pocas palabras, ¿para qué existe la UDAVID desde mi punto de vista personal? Existe para estabilizar emocionalmente a la víctima. Si no, no tiene sentido desde mi punto de vista personal, de mí, de Henry, la UDAVID. Si la UDAVID no logra estabilizar emocionalmente a esta persona que ha sido víctima del delito y que tiene miedo a participar en el proceso penal, entonces no me sirve. ¿Para qué voy a llevar un testigo a nivel de juicio oral que no va a hablar? ¿Para qué voy a llevar un testigo con miedo? Si yo necesito llevar a una persona segura, que hable lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha percibido. Para eso, yo como fiscal llevo a ese testigo. Y para eso tengo este programa que se llama UDAVID, que su función principal desde mi punto de vista, más allá de que brinde medidas de asistencia legal, asistencia psicológica, social, en concreto debería resumirse en que debe estabilizarme a la víctima para un momento trascendental que viene a ser la etapa de juicio oral. Si no, mejor que no exista. Muy bien, entonces, ¿saben ustedes cuál es el trámite que debe seguirse entonces para que una persona ingrese a esta unidad, a este programa de unidad de víctimas y testigos? ¿Alguien sabe? ¿Saben cómo se ingresa? ¿Sabes cómo puedo ser beneficiario de este programa dentro del Ministerio Público? Muy bien, lo vamos a explicar. Para que ingrese esta persona al programa, que viene a ser un programa que tiene incluso recursos económicos, que va a tener incluso fiscales que lo representan, porque esto es a nivel nacional, por ejemplo, en el Perú, es una área específica que van a trabajar con un grupo de profesionales multidisciplinarios, va a haber abogados, va a haber psicólogos, va a haber asistente social. Para que ingrese este programa, entonces, punto inicial, tiene que haber noticia criminal, les he dicho. Esta noticia criminal debe dar como inicio una investigación. En esa investigación es el fiscal el que dispone que una determinada persona que es considerada víctima o testigo, en este caso puede ser un testigo también, que tenga ciertos riesgos, ingrese a este programa. Entonces, para que ingrese una determinada persona al programa de UDAVID, es necesario que exista una disposición fiscal. No puede ingresar automáticamente. Ahora bien, como ingresa, también lo puede sacar. ¿Quién lo puede sacar del programa? A ver, ¿alguien? ¿Quién lo puede sacar del programa? ¿Quién tiene facultad de sacar a una determinada persona que acaba de ingresar al programa
sacarlo, decir, esto ya no va. Va a ser el fiscal, ¿correcto? Muy bien. En ese trance, entonces, la unidad de víctimas y testigos cumple un rol trascendental en el Ministerio Público, sobre todo enfocado a estabilizar emocionalmente a nuestro testigo clave, que va a ser la víctima. Claro, no vamos a hablar, pues, víctima en homicidio, ¿no? La víctima en homicidio ya fue, sino en otros delitos violentos, ¿no? Por ejemplo, póngase en violencia familiar, hurto, robo, no sé, imagínense otros tipos penales, donde hay una persona que ha presenciado el evento criminal, sin embargo, para poder declarar en un primer momento necesita primero estar estabilizado emocionalmente. Entonces, ¿quién va a disponer esto? Dispone el fiscal a través de una disposición. Ahora bien, pregunta, esa disposición que el fiscal dispone, ¿quiénes tienen conocimiento? ¿A quiénes se les debe notificar? ¿Lo notifico al investigado? A ver, ¿tiene conocimiento? ¿Están activos sus audios? ¿Tiene conocimiento el investigado que yo voy a incluirlo al programa? ¿Debería tener conocimiento o este es el cuaderno reservado o carpeta reservada? A ver. Doctor, buenas noches. Doctor, solo tendría conocimiento la víctima y el juez, ¿no? Bueno, eso desde mi punto de vista. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver, micrófono abierto. Doctor Tito, ¿está activo su audio? Y si no... Comparto la posición de mi la colega. Muy bien. Claro, aquí tenemos que mantener de cierto modo, no estamos diciendo que tenemos que estabilizarlo emocionalmente, esa va a ser la función principal de esta UDAVID, de la Unidad de Víctimas y Testigos. Y para esto sus profesionales van a evaluar a esta persona, ¿correcto? No ingresa cualquier persona, aquí ingresa previa evaluación. ¿Qué quiere decir? Que estos profesionales, abogados, psicólogos, trabajadores sociales que hacen un equipo, van a tener que evaluar si esta persona merece o no ingresar a la unidad de víctimas y testigos. Esto por haber sido víctima de un ilícito penal. Pregunta, ¿quién es el jefe inmediato aquí? Si estoy diciendo que hay un abogado, un psicólogo y un trabajador social, ¿quién es el jefe de esa unidad de víctimas, según su reglamento? El abogado. Un abogado. No. El fiscal es el que dirige, pero esa unidad tiene su propio jefe inmediato, ¿correcto? Entonces va a ser normalmente un abogado, ¿correcto? Que va a emitir, ¿qué tipo de documento va a emitir ellos? Van a emitir informes, ¿correcto? Informes. Según este reglamento, el programa de asistencia a víctimas y testigos son tres los tipos de asistencia que se puede brindar. ¿Cuáles son esos 3 tipos de asistencia que puede brindar la UDAVID? A ver, ¿alguien me puede decir? Legal, psicológico y social, doctor. Perfecto. Legal, psicológico y social, ¿correcto? Muy bien. Ahora bien, este tipo de asistencia que va a brindar la UDAVID, como he mencionado, es bajo disposición fiscal, ¿correcto? El fiscal lo incluye y también el fiscal puede disponer que se dé por finalizado su ingreso de esta persona al programa. Cuando, por ejemplo, pues la persona que está en el programa no cumple lo dispuesto por la unidad de víctimas y testigos, ¿correcto? Porque se pone como si fuera un acuerdo de entre partes. Ahora bien, en esta unidad de víctimas y testigos, entonces vamos a tener 3 tipos de profesionales. Vamos a tener un abogado que va a brindar a la víctima y testigo orientación, no asesoría, cuidado, no es asesoría, es orientación. ¿Sobre qué? Sobre el desarrollo del proceso, es decir, durante la etapa de investigación, cómo se va a investigar, qué derechos tiene, a dónde lo puede convocar, qué pasaría si no concurre, por ejemplo, a declarar, entre otras. Eso no es asesorar, eso es orientar, ¿correcto? El abogado de la UDAVID va a cumplir esa función, sobre todo de darle a conocer los derechos y obligaciones que tiene el testigo. Ahora bien, pero esta asistencia legal tiene que estar enfocado justamente con lo que va a ocurrir más adelante, que va a ser que brinde su testimonio en determinado caso. Entonces, ¿el fiscal qué va a hacer? Le manda a esta persona a la unidad de víctimas y testigos para que la unidad de víctimas y testigos evalúe su situación. Si es favorable, lo va a introducir al programa
Y una vez que lleguen los informes, verá si está establemente emocional para que rinda testimonio. Y ahí ya viene otra labor que puede cumplir la unidad de víctimas y testigos. La unidad de víctimas y testigos tiene recursos que le asigna el Ministerio Público. Incluso, por ejemplo, si esta persona tiene riesgo, tiene miedo a declarar delante del investigado, podemos caracterizarlo, podemos distorsionar su voz, podemos llevarlo de un lugar a otro, podemos cambiarle de residencia, podemos cambiarle de número de DNI, entre otros, ¿correcto? Entonces, esta unidad de víctimas y testigos es un programa de apoyo al Ministerio Público, sobre todo para acreditar que el hecho fáctico a través del testimonio de la víctima. Por otro lado, vamos a tener la asistencia psicológica. En esta unidad de víctimas y testigos también se va a brindar un soporte psicológico, pero aquí, a diferencia de ese perito que hemos mencionado en la primera parte de nuestra intervención, aquí sí va a ser la psicóloga una psicóloga clínica. Es decir, le va a dar cierto tipo de orientación para que se estabilice emocionalmente esta persona víctima del delito. Lo que se busca en concreto es que esta labor psicológica conlleve a que esta víctima del delito esté emocionalmente estable para rendir testimonio. Por otro lado, entonces, lo que tendríamos que mencionar esta noche respecto al tema de la UDAVIT y sobre todo al rol del psicólogo es el siguiente. ¿Sabe usted si el psicólogo de la UDAVIT, en este caso, brinda terapias psicológicas al testigo víctima? ¿Puede brindar terapias? ¿O simplemente hace una evaluación y luego lo remite para que otra entidad competente pueda realizar las terapias? A ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe? El psicólogo de la UDAVIT no va a hacer terapias psicológicas a la víctima. Va a ser como si fuera una ficha de riesgo, como estamos mencionando, como si fuera del SEM. Le va a dar ciertas orientaciones, pero no como terapia. Cuando se requiera cierto tipo de tratamiento ya psicológico, como es en la terapia psicológica, lo que va a hacer es emitir un informe. ¿A quién? Al fiscal. ¿Para qué? Para que el fiscal ordene, se realice ese tratamiento o esa evaluación psicológica que corresponda en determinado caso. Muy bien. Ahora bien, el tercer profesional que labora en la UDAVIT viene a ser un asistente social o asistencia social, que va a ser sobre todo un profesional que va a evaluar el entorno familiar de esta persona, su nivel económico de sus ingresos, incluso las condiciones en las que vive esta persona. Esto sobre todo para establecer en qué tipo de nivel va a estar esta persona dentro de este programa. Si existe, por ejemplo, una evaluación positiva del ámbito legal, una evaluación positiva del ámbito psicológico y social, lo más probable es que esta persona ingrese a la UDAVIT bajo una protección integral. Incluso dentro de esta protección integral se puede brindar una protección policial, ¿correcto? Policial. Esto quiere decir, cuando existe un riesgo alto para la víctima o testigo, el fiscal puede establecer, luego de evaluar los informes, que esta persona tenga una protección policial. Pero esta protección policial no es que el policía me va a cuidar las 24 horas, no. Aquí el tema de la protección policial, sobre todo, va a ser de seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que va a asignarse una determinada cantidad de policías, normalmente 1 o 2, que van a estar a cargo de vigilar a esta persona ante cualquier riesgo. Es decir, lo van a estar monitoreando, le van a estar llamando, le van a estar mandando mensajes. Esta persona que está dentro de este grupo va a tener contacto directo con la policía a las 24 horas. Imagínense que, por ejemplo, el agresor regresó a la casa donde agredió a la víctima. Entonces, esta dama, por ejemplo, lo puede llamar inmediatamente a este efectivo policial para que se apersone, para que tome las medidas correctivas, detener, entre otras, a esta persona. Si esta persona es nuestro testigo, del mismo modo. Entonces, el fiscal es el que dispone, incluido las medidas de protección. Esta no es definitiva, esta también se evalúa. Si no hay riesgo, se puede sacar esa medida de protección. Entonces, las medidas de protección que se pueda establecer en la unidad de víctimas y testigos es variable de acuerdo al riesgo. Muy bien. Ahora bien, entonces, este programa del Ministerio Público denominado UDAVIT es importantísimo para nosotros,
porque nuestra prueba trascendental va a ser el testimonial, ¿correcto? Aunado a la prueba documental hará la prueba suficiente en la gran mayoría de casos. Entonces, la UDAVIT lo que tiene que brindar es un soporte, si bien legal, pero desde mi punto de vista personal, el que tiene que brindar este soporte UDAVIT es el soporte referido a la estabilidad emocional. El tema legal le podemos explicar nosotros, le podemos decir estos son tus derechos, tus obligaciones, entre otras. El tema psicológico, desde mi punto de vista, es trascendental ahí. Incluso en esta UDAVIT, Unidad de Víctimas y Testigos, en caso de que esta persona no tenga recursos, sobre todo uno de los requisitos para que ingrese es que no tenga recursos, puede brindar asistencia económica. Es decir, para que pueda desplazarse, por ejemplo, para que venga a rendir testimonio, podemos recogerlo, podemos llevarlo, podemos brindarle algunos apoyos económicos. Pero esto no quiere decir que yo le voy a dar una mensualidad, que yo le voy a dar una propina, no incluye eso, sino sobre todo es para su desplazamiento, para cierto tipo de diligencias. Por ejemplo, queremos llevarle a juicio oral, la UDAVIT debería encargarse en ir a buscarlo a esta persona, trasladarlo a la audiencia, por ejemplo, darle sus alimentos hasta el momento que va a brindar su testimonio, una vez que brinde su testimonio, desplazarlo a su hogar, entre otros. Ese tipo de gastos, ¿correcto? No es darle una recompensa, no es darle una retribución a este testigo, sino es brindarle asistencia económica muy poca, con la finalidad de que pueda cumplir los objetivos, la diligencia para el cual se ha convocado. Ahora bien, entonces, si existe un riesgo alto, sobre todo de esta víctima, la UDAVIT sí puede, conjuntamente con el fiscal, establecer medidas de protección de riesgo alto, donde se puede establecer protección policial. Por eso, de acuerdo al riesgo que se establezca, el fiscal va a establecer, por ejemplo, si es necesario trasladarlo a esta persona de un lugar a otro. Por ejemplo, nuestro testigo es clave para este caso. Y si nosotros no hacemos las medidas de protección adecuadas para salvaguardar su integridad personal, lo más probable es que esta persona pueda ser amenazado, pueda ser lesionado o atentado contra su vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Incluso podemos cambiarle de identidad. Hacemos convenio con la RENIEC, sus datos anteriores desaparecen, podemos llevarle a otra dirección, podemos llevarle a otros lugares, incluido al extranjero si hubiese recursos, con la finalidad de preservar su integridad personal de esta persona hasta que brinde testimonio a nivel de juicio oral. Ahora bien, entonces, ¿sabe usted si las medidas de protección son variables? Sí, son variables. De acuerdo al riesgo que arroje estos informes de la UDAVIT, el fiscal va a tomar una decisión. Ahora bien, ¿es posible que el fiscal pida al juez en juicio oral que el imputado no esté presente en la declaración del agraviado? Claro que sí. Ya les he mencionado, esta persona que ingresa a la UDAVIT, Unidad de Víctimas y Testigos, a nivel de juicio oral, puede pedir, si es agraviado, víctima sobre todo, puede pedir que no esté presente el imputado, que no lo reconozca, que no lo vea. Pero para esto también podemos utilizar desde la Unidad de Víctimas y Testigos caracterización, podemos distorsionar voces, entre otros. Hoy en día, con el tema virtual, por ejemplo, podemos crear un link de acceso distinto. Si bien, por ejemplo, ahora mi nombre sale en la pantalla, podemos crearle otro, podemos distorsionarle su voz, podemos caracterizarlo, ponerlo otro tipo de trajes, pelucas, entre otros. Esto con la finalidad de que no se identifique, sobre todo, su identidad personal, ¿no? Siempre y cuando el nivel de riesgo sea alto. Ahora bien, entonces los beneficiarios de la UDAVIT son personas que son víctimas directas o indirectas de un evento criminal. Esto quiere decir, para ser incorporado a este programa, es necesario o está supeditado que exista una disposición fiscal de un fiscal provincial, luego de haber ocurrido este evento criminal. En otras palabras, cuando ingrese la noticia criminal y el fiscal observe que aquí sí hay riesgo, entonces dispondrá esta disposición para incluirlo al programa de la Unidad de Víctimas y Testigos. Vuelvo a mencionar, no ingresa automáticamente. Y para eso, ¿qué va a hacer? Va a expedir la disposición, va a enviar un oficio para que haga la evaluación previa, la UDAVIT, en algunos casos, pero en otras directamente lo va a incluir. Va a decir, aquí hay riesgo alto, tienen que incluirlo, y la unidad va a tener que brindar los 3
tipos de servicios que ya les he mencionado: asistencia legal, psicológica y social. En el tema de la UDAVID, a nivel nacional sobre todo, vamos a observar que la gran mayoría de personas que ingresan a este programa van a ser personas del sexo femenino, en la gran mayoría de casos. Sobre todo personas que provienen de urbanizaciones populares, asentamientos humanos, personas que tienen familias que no son unidas, familias donde el madre, la padre son divorciados, donde son familias ensambladas, entre otros. También en los casos donde estas personas, las víctimas, dependen económicamente de sus parejas, entre otros. En ese sentido, la UDAVID, o Unidad de Víctimas y Testigos, sobre todo en el tema de víctimas y testigos, es trascendental para el Ministerio Público. Sin este apoyo de la Unidad de Víctimas y Testigos, Ministerio Público, Despacho Fiscal de Investigación, no tendría las posibilidades de que el testimonio de esta persona ingrese bajo esta estabilidad emocional en un determinado caso, ¿correcto? Entonces, ingresa esta persona bajo disposición fiscal para que logre una estabilidad emocional y luego rinda testimonio, ya sea en etapa de investigación, diligencia preliminar, la preparatoria, o a nivel de juicio oral. Y la intensidad del riesgo es evaluado por los profesionales, no por el fiscal, es evaluado por el psicólogo, el asistente social, el abogado. Ese informe que emita, sobre todo la UDAVID, tendrá que ser revisado por el fiscal. Y ese informe que brinde la UDAVID no es vinculante para el fiscal, no es vinculante. El fiscal va a tener que tener en cuenta objetivamente, viendo la información, si corresponde todavía mantenerlo en esta unidad de víctimas y testigos o no. Estos informes periciales, estos informes sobre todo de UDAVID, son referenciales. Sobre todo, como han visto, por ejemplo, en el tema del SEM, se maneja una ficha de riesgo, casi similar se maneja en esta unidad de víctimas y testigos, donde sobre todo se va a establecer con un checking los niveles de riesgo. Entonces, como no estamos en un tema de informe psicológico, sino en una pericia psicológica, aquí sobre todo se va a manejar fichas. Los informes periciales, entonces, aquí los informes periciales, los informes que emita sobre todo la UDAVID no tienen ese nivel de pericia, ¿correcto? Los profesionales de la UDAVID no emiten informes periciales, sino son informes profesionales, llamemos así, que lo va a tener como referencia para que el fiscal pueda emitir una determinada decisión en un determinado caso. Entonces, con eso lo que queremos mencionar es lo siguiente. ¿Qué es lo que falta en el tema de víctimas, sobre todo en nuestro país, y teniendo en cuenta también la unidad de víctimas y testigos? Primero, en esta unidad de víctimas y testigos no se cuenta con albergues propios. Cuando una determinada persona es víctima de un delito, no solamente requiere una asistencia legal, necesita sobre todo un lugar donde quedarse. Y desde mi punto de vista personal, el trabajo no está solamente en la Fiscalía. Esto tiene que ver con un plan de gobierno, sobre todo asistencial, en el sentido de que el gobierno debería destinar una determinada suma de dinero económico destinado con logística, sobre todo, para que estas personas que son víctimas de un delito tengan esta posibilidad, por ejemplo, de quedarse en determinado lugar. ¿Para qué o cuánto me va a servir, por ejemplo, sacar a una persona que es víctima, darle protección legal, psicológica, si nuevamente va a regresar, por ejemplo, al lugar donde ha sido víctima del delito? Entonces esto se convierte en algo cíclico y eso no trae buenos resultados. Aquí también el otro problema que se genera y que debe mejorarse es que debería darse mayor facilidad para su ingreso a estas personas al programa. Lamentablemente esto tiene que ver con tema logístico, económico, y por eso muy pocas personas ingresan a este programa. También en la UDAVID debería haber casas de acogida. No tenemos. Tenemos una oficina 3x4 que no es suficiente para poder acoger a determinada cantidad de personas, ¿no? Es decir, te voy a brindar asistencia legal, te voy a brindar asistencia psicológica, asistencia social, pero luego tú verás cómo te autosostienes, por ejemplo. Eso, desde mi punto de vista personal, existe como un vacío que necesita ser acogido, llenado, desde mi punto de vista personal, por el gobierno, no por otras instituciones. Esto tiene que ser un trabajo del gobierno.
Si nosotros queremos reducir, por ejemplo, el tema de violencia en sus diversos contextos, una de ellas es que debería crearse albergues para víctimas. Ahora bien, señalado esto, viene la otra parte, para irnos luego al aspecto netamente procesal. Hemos mencionado entonces que en este proceso penal, todavía no les he hablado de la base legal, eso al final les voy a hablar. Para que esta persona pueda rendir testimonio como víctima o agraviado en un determinado ilícito penal, necesitamos evaluar su credibilidad. Y aquí viene la importancia tanto para la defensa como para el ministerio. No cualquier persona que observa un evento criminal desde mi punto de vista personal es idóneo para rendir testimonio. En ese sentido, lo más importante que tenemos que conocer sobre todo cuando vamos a interrogar a una determinada persona que ha sido testigo, porque en la gran mayoría de casos la víctima es un testigo, tenemos que evaluar los criterios que ha establecido este acuerdo plenario 2-2005, sobre todo sobre la credibilidad del testigo. Aquí, el primer punto a evaluar será la ausencia de incredibilidad subjetiva, luego la verosimilitud, la persistencia de la incriminación. Pero para poder aplicar correctamente cómo voy a evaluar esto, viene la primera pregunta. En la etapa de investigación, que viene a ser diligencias preliminares o la preparatoria, donde la víctima puede ser un menor de edad, la víctima puede ser un mayor de edad, existen técnicas para poder realizar el interrogatorio o la entrevista. En este caso en concreto, entonces, la pregunta para los participantes es el siguiente. ¿Qué tipo de preguntas debe efectuarse en la etapa de investigación, diligencias preliminares o la preparatoria a la víctima? A ver, micrófono abierto. ¿Está activo el audio? Doctor. Buenas noches, Abiertas, doctor. ¿Ya? El abogado defensor, ¿qué tipo de preguntas debe efectuar? A ver. A ver, micrófono abierto. ¿Cuántos somos? 307. A ver, de los 307, ¿todos están de acuerdo? El abogado defensor, ¿cómo debe preguntar a la víctima en un interrogatorio, en diligencia preliminar o la preparatoria? Usted acaba de ser nombrado como abogado defensor en un determinado caso, está en la policía el caso. Usted se apersona al despacho policial. ¿Qué tipo de preguntas debe hacer usted? A ver. ¿Está activo? ¿Cómo está? Doctor, yo considero que las preguntas que debe hacer el abogado defensor deben ser cerradas y sugestivas. Ya, cerradas y sugestivas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo? ¿Los 300 están de acuerdo o hay una posición diferente a la posición dada por el doctor? Uno le puede hacer una pregunta abierta, porque hasta donde tengo entendido, eso no está prohibido, sino que es el riesgo de que se vaya a hablar de la A hasta la Z, pero es dependiendo cómo está el testigo. ¿Qué pasaría si está a favor de la parte imputada? Le hago una pregunta abierta para que hable todo lo que quiera en favor, pero si está en mi contra, no le voy a hacer una pregunta abierta. Sí, pero regla general, ¿qué tipo de pregunta debe hacer? Pregunta cerrada con un sí, con una pregunta sugeridas. Cerrada y sugerida. Ya, vamos 2-1. ¿Todos están de acuerdo? ¿Es así? Si usted fuera fiscal, si usted se presenta a mi despacho fiscal, Segunda Fiscalía Provincial Penal de La Merced, y está ahí el testigo, pongamos de un hurto, y usted es el abogado, ¿cuál sería la pregunta que le harías? Yo te controlo tu pregunta, porque el que tiene que controlar es el agente policial o el fiscal que está tomando la declaración. Una pregunta, ¿cómo le preguntarías a esa persona? Digamos, pongamos el ejemplo, que esa persona estaba caminando en la plaza de La Merced, aquí en Chanchamayo, y de pronto una persona le arranchó su celular, se corrió, y luego ella se indica que esa persona es tu patrocinador. ¿Cómo deberías preguntarle? ¿O cómo debe ser el interrogatorio del abogado defensor en diligencia preliminar o la preparatoria? A ver, ¿alguien? ¿Cómo tendrías que preguntar? Ahí nace este tema de la ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud, persistencia en la incriminación. Si no conocemos eso, esto no va a tener sentido. A ver. Doctor, disculpe, ¿las preguntas que se tendrían que realizar serían abiertas y cerradas? ¿Estás segura? ¿Así es? Sí. Buenas noches, sería abiertas porque lo que queremos son datos.
Claro. recopilar claro. datos, ¿verdad? ¿Quién es la persona que me dio la respuesta? Ya denle su certificado, por favor. Ya. Soy la abogada Liz Pérez. Ya, muy bien, gracias, doctora. Felicitaciones. Gracias. ¿Por qué? Todavía estamos pensando que la etapa de investigación es una etapa de actuación probatoria, y no es así. El testimonio que brinda el testigo, en este caso la víctima, no es prueba, es dato que va a dar, pero que no tiene la naturaleza de prueba. ¿Por qué? Porque no hay contradictorio. ¿Dónde se da la actuación probatoria? A ver, ¿alguien me puede decir dónde se da la actuación probatoria? En la etapa de juicio. En la etapa de juicio oral. Entonces, el 378, referido al contraexamen, es de aplicación específica para la etapa de juicio oral. Y usted me dirá, y doctor, ¿dónde está la base legal de tanto de lo que usted me habla? De que en etapa previa, que viene a ser etapa de investigación, no está permitida el contraexamen. Te lo voy a dar. Te lo voy a dar. A ver, ¿alguien tiene un código? Reader sí debe tener. Sí, doctor. Ya, 170.6. 170.6, inciso 6, o numeral 6, como quieras llamarlo, Reader. 170, listo. Punto 6. Tenemos lo que es el desarrollo del interrogatorio. Ya, son admisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta última en el contrainterrogatorio. El fiscal o el juez, según la etapa procesal que corresponde, la rechazará de oficio o a pedido de algún sujeto procesal. Ya, anótenlo eso bien. Anótenlo bien. Si usted viene a mi despacho y le hace la pregunta sugestiva, yo le voy a usar esta norma. ¿Por qué? Porque en esa etapa no hay contradictorio. El contradictorio se da ante ¿quién? Se da ante un tercero imparcial. ¿Quién es el tercero imparcial? El juez. ¿El fiscal es tercero imparcial en esa etapa? No. Él actúa bajo un principio de objetividad, sí, pero no es el imparcial. El fiscal está buscando todos sus elementos de convicción para acreditar ¿qué? La proposición fáctica. Entonces, ¿cómo resuelvo? Imagínense que el abogado me dice, en ese caso que les puse, el abogado dice, ¿es cierto, señora testigo, que usted no observó el rostro de mi patrocinado? ¿Cómo resuelve usted como agente policial o como fiscal ese caso? ¿Cómo resuelve? ¿Sabe resolver? Y tenemos que resolverlo. A ver, ¿alguien me puede decir cómo lo resuelve ese caso? ¿Están activos sus audios? A ver. O usted va a decir, ya que hable nomás. ¿Por qué es importante esto? Porque en juicio oral voy a usar declaración previa, pues para refrescar memoria o para evidenciar contradicción. Y ahí viene justamente este tema de la ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud, persistencia en la incriminación. Muy bien, a ver, ¿cómo resuelvo? Usted es policía. Imagínense que está tomando la declaración y el abogado le hace esa pregunta. ¿Es cierto que usted no vio a mi patrocinado? ¿Es cierto que usted no vio que fue mi patrocinado el que le arranchó el celular? Ya. ¿Cómo resuelve usted? ¿Tiene que resolver o no tiene que resolver? Es una pregunta sugestiva. A ver. Estimado doctores, ¿está activo su audio? Es una pregunta sugestiva esa. Claro, hay que resolver en ese caso. ¿Cómo lo vamos a resolver? Dos cosas. Primero, el agente policial o fiscal que esté tomando la declaración tiene que mencionar, señor abogado, a ver, testigo, no responda. En este acto se deja constancia porque tiene que estar escrito, no simplemente siguiente pregunta, no. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo está plasmado en un acta. Ese testimonio que estoy acogiendo, ese dato del testigo está plasmado en un acta, tal como me dice debe estar. Otra cosa que usted permite fue que el fiscal le cambie los términos, los direccione la respuesta o la policía lo diga. Eso es tu problema. Aquí lo que se tiene que acoger es el testimonio como dato, tal como dice. Entonces, ¿qué hago? Que en este acto se deja constancia que el abogado defensor ha formulado una pregunta sugestiva que no está permitida en el interrogatorio en la etapa previa a la etapa de juicio oral, conforme al artículo 170, inciso 2. Reformule su pregunta.
Entonces, lo que quiere decir es esto, que durante la etapa de investigación, las preguntas tienen que ser abiertas para descubrir datos. Datos. Esos datos pueden ser positivos a favor del Ministerio Público o pueden ser negativos o positivos para la defensa. A partir de eso surge este tema referido a la credibilidad del testigo, ¿correcto? Si el fiscal hace preguntas sugestivas, usted, abogado defensor, objete esa pregunta. Si el policía hace preguntas sugestivas, objete. Y si no sabe, dígale, pues, suspende la diligencia. No sabes resolver, pues. Primero prepárate, primero revisa. Si no le dices, acá revisa esto. Revisa el 170, a ver qué dice ahí, revisa. Y luego resuelve. Se supone que estás en esa capacidad de resolver, ¿no? Porque eres autoridad para ese caso en concreto. Muy bien. Entonces, si el fiscal o agente policial hace preguntas sugestivas, queriendo obtener esa información, usted como abogado objeta. Del mismo modo, si el abogado hace preguntas sugestivas encaminadas en ese sentido, el fiscal o el agente policial debe objetarlo. Muy bien. Entonces, aquí lo que se recoge no es prueba, recogemos datos. Esos datos, ese testimonio de esa persona, en un primer momento es elemento de convicción, en conjunto. En un segundo momento se ofrece como medio de prueba. Y en el tercer momento, cuando concurra a nivel de juicio oral, se convierte en prueba. ¿Y cuál es la información que va a servir para una condena? Que dé un testigo o un agraviado. No va a ser la declaración previa. El que tiene valor probatorio es el dado a nivel de juicio oral. Si esta persona en su declaración previa, que viene a ser diligencia preliminar o la preparatoria, dijo A, y ahora en juicio oral dice B, yo como abogado puedo hacer dos cosas: refrescamiento de memoria o evidenciar contradicción. ¿Para qué? Para atacar el contenido de su testimonio. Muy bien. Entonces, este acuerdo plenario 2-2005, desde mi punto de vista, nace desde el interrogatorio que se hace en la etapa inicial, que viene a ser diligencia preliminar y la preparatoria. Esto implica que voy a hacer preguntas en ese nivel. ¿Qué quiere decir? En diligencia preliminar y la preparatoria, preguntas abiertas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y esa información debe brindarme esta persona que es testigo. La credibilidad subjetiva de la víctima, sobre todo, está referido a móviles espurios. Es decir, que esta persona tiene un odio, un resentimiento, una venganza, una enemistad. ¿Con quién? Con el investigado. ¿Y de dónde voy a sacar esa información? Esa información voy a sacar justamente de su declaración previa. ¿Qué tipo de relación tiene usted con el investigado? No tengo nada. ¿Qué tipo de contacto tuvo usted? Fue casual. Yo nunca le he visto al señor. Yo estaba pasando por ahí, yo vi que el señor la arranchó, yo fui la persona que lo vio. No tiene el ánimo de proteger a un tercero. Señor, yo no tengo interés en el proceso. ¿Qué tipo de interés tiene en el presente proceso? Ninguna, solo que se investigue y se determine quién es el responsable. ¿Correcto? Esto se evalúa desde mi punto de vista, desde el interrogatorio que se hace en etapas previas, diligencia preliminar y la preparatoria. La verosimilitud del testimonio tiene que ver con la coherencia interna del relato. Un testigo puede crear hechos, sí, pero sus hechos no van a ser perfectos. Y para eso tiene que tener el abogado la habilidad de descubrir en qué momento hay quiebre, es decir, está creando un hecho que no ha observado, no ha percibido. El testigo narra sobre hechos que ha observado, ha visto, y para eso tenemos que ser detallistas. Muy bien. Estos datos, sobre todo de la verosimilitud del testimonio, tienen que estar corroborados. ¿Con qué? Con datos periféricos. Por ejemplo, me dice, señor fiscal, yo vi que el señor arranchó el celular y se corrió hacia abajo. Y si usted, señor fiscal, obtiene la videocámara de esa tienda, va a observar que lo que estoy diciendo es verdad. Verosimilitud en el testimonio. Tiene que corroborarse con otro elemento de convicción, esa versión. La sola versión del testigo, por sí solo, sin corroboración periférica, no genera condena. No es suficiente para establecer la verosimilitud de un hecho, desde mi punto de vista personal. El testigo puede mentir. Es más, en delitos violentos, por ejemplo, en un robo agravado, cuando te apuntan con un arma de fuego, según la psicología del testimonio se indica que la persona no va a observar el rostro. La persona va a concentrarse en observar el objeto.
Entonces, en muchos casos, por ejemplo, en esos, si usted va a interrogar o contrainterrogar, tenga en cuenta ese detalle. El otro, la persistencia en la incriminación. Esta, sobre todo, ¿es coherente o no con lo que ha vertido en etapa previa, diligencia preliminar de la preparatoria, con lo que vierte a nivel de juicio oral? Y aquí viene justamente el uso de las técnicas, pues, las técnicas de litigación oral. Si el abogado es el que va a contraexaminar al testigo, tendrá que evaluar previamente esta declaración brindada en etapa de diligencia preliminar de la preparatoria y tendrá que buscar un punto de quiebre por donde atacar. Y para eso tendrá que usar la declaración previa, para evidenciar que su testimonio no es coherente con lo que ha vertido en diligencias preliminares la preparatoria. Pero si somos fiscalía, vamos a utilizar sobre todo el refrescamiento de memoria. Es decir, esta persona declaró hace un determinado tiempo, sin embargo, por el paso del tiempo pudo haberse olvidado. Muy bien, todos nos olvidamos, y para eso usamos la declaración previa. Pero para eso hay un procedimiento. Primero tendremos que preguntarle si concurrió a alguna institución a rendir testimonio. Yo no le voy a decir, ¿ha sido la fiscalía? No. ¿Dónde declaró usted? En la fiscalía. ¿En cuántas oportunidades declaró? 2 veces. ¿En qué año declaró? En el año 2000. Y dime, ¿recuerdas qué respuesta diste en esa declaración? No, no recuerdo. Entonces usamos declaración previa para refrescar memoria. Refrescar memoria es que lea en voz baja y luego yo le hago el interrogatorio. Muy bien. Entonces, este tema en concreto del acuerdo plenario 2/2005 nace desde mi punto de vista en el correcto interrogatorio que puedes hacer. ¿En dónde? En etapa previa, diligencias preliminares o la preparatoria. Ahora bien, sobre el tema de la base legal, para finalizar este tema y pasemos a la ronda de preguntas. Sobre el tema de la víctima, el agraviado y todo lo demás, lo que tenemos que tener en cuenta en el aspecto procesal es lo siguiente. Según nuestra normatividad procesal, el agraviado tiene la oportunidad de perseguir la pretensión civil. La pretensión civil se va a perseguir cuando se legitime en la constitución el actor civil. Y aquí la pregunta es, ¿la constitución del actor civil se puede realizar en cualquier etapa o existe una etapa preclusoria? A ver, ¿alguien? Están activos. A ver. La etapa de investigación preparatoria formalizada, doctor. Muy bien, En efectivamente. la etapa de investigación preparatoria formalizada, doctor. Sí, efectivamente. Solo ahí te puedes constituir en actor civil. Pregunta, si en un determinado caso, aquí cambio el rol, si en un determinado caso el fiscal no pidió reparación civil en etapa intermedia, no pidió reparación civil en requerimiento acusatorio, y ahora en juicio, dice, pido la pena y la reparación civil, ¿qué tendría que hacer usted? ¿La pretensión civil en etapa intermedia tiene que ser expresa o tiene que ser oral? A ver. Expresa. Imagínate que el fiscal no lo puso en su requerimiento acusatorio. Póngase un ejemplo. Delito de actos contra el pudor. Solamente está pidiendo la pena, ya 15 años para Juanito Pérez. Pero no puso en su requerimiento escrito, de requerimiento acusatorio, la pretensión civil. Y ahora que estamos en juicio, el fiscal dice, ¿no? Me he olvidado. El Reader tiene la culpa por llamarme muy tarde. Me he olvidado ese día, estaba haciendo mi acusación y me dio sueño y ya lo firmé nomás. Imagínate. ¿Qué hace usted en juicio oral como abogado defensor cuando el fiscal quiera introducir esa pretensión civil que no lo ha señalado en etapa intermedia? ¿Qué haría usted? A ver, micrófono abierto. Le observamos la formalidad. A ver, ¿qué haría? ¿Qué haría como abogado? ¿Qué haría usted? ¿Nulidad de acto jurídico, doctor? ¿Nulidad de acto jurídico? ¿Cómo va a haber nulidad de acto jurídico ahí? Estamos en el proceso penal, estimado doctor. Estamos en audiencia. Ahorita el juez te está esperando y dice, fiscal va a hacer alegatos de aperturas. Claro que sí. Observamos, doctor. Observamos. ¿Cómo lo observamos? Doctor, el artículo 349 establece cuáles son el contenido de la acusación y dentro de ellos habla sobre la ley penal y las consecuencias, ¿no? Entonces, ahora cuando el juez de investigación preparatoria va a pasar a eso, va a pasar el expediente del juicio oral, lo va a pasar mediante un autoenjuiciamiento, y en ese autoenjuiciamiento
no va a estar el tema de la reparación civil. No, por eso, doctor, ese tema procesal lo conocemos, que el requerimiento tiene que ser escrito. Ya, eso sabemos, que el control tiene que darse en la etapa intermedia, sabemos eso. No, le estoy diciendo, ¿qué hace usted cuando el fiscal, en el auto de enjuiciamiento no está la pretensión civil y ahora viene el fiscal, Henry Coronado, se sienta y le dice, alegatos de apertura, le dice el juez, sí, muy bien, aquí vamos a demostrar la responsabilidad de tal persona y pido reparación civil de 10.000 soles. ¿Qué hace usted? Objetarlo. ¿Me paró? Objetarlo. Objetarlo. ¿Qué vas a objetar? El tema de que no había sido solicitado en el control y estaba solicitando en ese momento. ¿Pero objetar qué? ¿Todo el alegato o algo específico? El punto en específico, el monto. El punto en específico que viene a ser la pretensión civil. Doctor. Claro. ¿Correcto? A ver, ¿quién? ¿Quién más? Doctor, si bien nosotros tenemos entendido que esta se pide en la etapa de investigación preparatoria, formalizada, y esta la presenta ya en el juicio oral, entonces se objetaría diciendo que no es la etapa correcta para pedir la reparación civil, ¿no? Y claro, que ya se pida a través de... Que pida el agraviado donde corresponda, la vía civil, la vía administrativa, donde corresponda. Acá no se discute el tema de la reparación civil. Pero ¿cómo lo demuestro? Por eso te digo, el aspecto práctico es trascendental. Y el fiscal está oralizando y de ahí de cachito le pone. Está la reparación civil. Así todavía el juez lo anota. 5.000 notas. Ya, ¿qué hago? Objeto, pero al alegato de apertura del fiscal. ¿Respecto a qué punto? A la pretensión civil. ¿Y cómo demuestro eso? Fácil. Agarro mi auto. ¿Qué es lo que tiene que llevar usted cuando va a juicio? ¿Qué lleva? ¿Lleva su libro, su código? ¿Qué lleva? El auto de enjuiciamiento. El auto de enjuiciamiento tiene que ir como tu Biblia ahí en juicio oral. Tiene que ser el primer documento que tienes que rezar. ¿Qué es lo que pasó? O sea, revisarlo, rezarlo, revisarlo, marcarlo. ¿Y qué es lo que vas a observar? A ver, ¿qué ha sido admitido, pues? Puede ser que el fiscal me sorprenda con un documento que no ha sido admitido. Del mismo modo el abogado. Este fiscal ni siquiera revisa, está sus 10 tomos. Entra camuflado una información. Muy bien, entonces, lo que tienes que revisar el auto de enjuiciamiento. ¿Y qué vas a decir? Objeto el alegato de apertura del Ministerio Público respecto concretamente a la pretensión civil. ¿Y por qué? Aquí está el documento con el cual nos llama juicio oral, donde dice, no existe pretensión civil. Aquí lo que ha venido la Fiscalía es sorprendernos. Hay una conducta desleal desde ya, hasta el inicio. Entonces, ¿qué vamos a esperar en este juicio oral? ¿Vamos a esperar camuflajes? No. Entonces, ya les estoy mencionando también que cuando no se constituye en actor civil y no lo solicita el fiscal en forma escrita en el requerimiento acusatorio, no puede sorprenderte a nivel de juicio oral. Muy bien. Segundo. Doctor, una pregunta. Doctor, ¿la sala puede disponer que regrese a etapa intermedia, doctor? ¿Para que subsane eso, la fiscalía? No. La sala revisa el contenido ¿de qué? De la resolución. ¿Qué revisa la sala? La motivación, la valoración. Muy bien. En la actuación probatoria, mira, si quisiera darte un consejo, gana en primera instancia y tu caso está ganado. Así de fácil. El que gana en primera instancia tiene casi el 95-98% del caso armado. Si es buen jueza. Esos que piensan que en la sala vamos a voltear la torta, olvídese, a ver si lo vas a poder voltear. ¿Por qué? La sala se va a limitar sobre todo a la motivación y a la valoración. No más. Yo no puedo llevar nuevamente al testigo que declaró en primera instancia a la sala. Hay un control de admisibilidad. Me va a decir, oye, este no es el momento, esta no es la etapa donde va a hacerse actuación probatoria. Aquí, por eso cuando van a sala, ¿qué les dice? 5 minutos, abogado, fiscal, al grano. A ver, ¿qué punto de la resolución está cuestionando? ¿Cuál es tu pretensión? A ver. No, doctor, que la motivación, sí, pero dime en concreto, ¿qué parte? No, es el tema de valoración. A ver, ¿qué parte no ha valorado? ¿Qué se ha actuado y qué ha omitido el juez de primera instancia? O sea, a nivel de sala, difícil voltearla toda. La gran mayoría de casos que se caen es por falta de motivación. Por eso la recomendación es prepárese bien para primera instancia, esta donde el debate es rico, pues, donde acá va a venir el testigo, va a venir el perito, va a actuarse el documento, el objeto material, ahí tiene que probarse la pretensión. Segunda instancia, ya te he dicho, tercera menos,
Tercera es interpretación normativa y motivación, nada más. La Corte Suprema no hace valoración probatoria. Aquel abogado que piense, oye, en la Corte Suprema vamos a presentar documentos, nuevos testigos, olvídese. Mejor que vuelvan a estudiar a esa universidad, que tanto famoso lo han hecho. Muy bien, con esa precisión. Entonces, el agraviado tiene ciertos derechos en este nuevo modelo procesal penal, como por ejemplo, primero, conocer los cargos que se le está imputando a una determinada persona, en ese caso donde ella es víctima. Tiene acceso a la información en determinados momentos. También tiene el derecho a impugnar. Y aquí viene una pregunta para finalizar el día de hoy. Si existe, por ejemplo, una sentencia absolutoria, y el fiscal no apela, ¿la parte agraviada puede interponer recurso de apelación o no sobre la pretensión penal del Ministerio Público? A ver, ¿qué dicen? Doctor. No, doctor, solamente de la parte de la reparación. Muy bien, a ver. Ya, ¿Todos doctor, están de acuerdo? hay dos posturas. Sí puede apelar, señor magistrado. Doctor, hay dos posturas. Uno, que dice que la apelación solamente tiene que ver con al tema civil, al tema de reparación civil, pero en la doctrina puedes impugnar el tema de la responsabilidad. Hay una discusión en eso. Ya, pero esa discusión se sanea con un solo tiro. ¿Quién tiene la titularidad de la acción penal? Pero hay jurisprudencia, doctor, en ambos, y hay Sí, discusiones. hay jurisprudencia, ¿La doctrina para qué sirve? Doctrina nos da pautas, pero no me vincula, pues. ¿Me Pero, vincula doctor, la si no me doctrina? equivoco, hay sentencias. Había. ¿Ustedes han visto los mamarrachos de las jurisprudencias de la Corte Suprema? ¿Han visto o no? A ver, un ejemplo. El caso Yamoja. ¿Es un claro ejemplo de mamarracho de sentencia de la Corte Suprema o no? Que no sabían motivar, que no sabían valorar. ¿O estoy mintiendo? Revisen pues la sentencia del Tribunal Constitucional que le da con palo a la Corte Suprema. A ver, eso de que la Corte Suprema es el máximo intérprete del derecho y que ellos no pueden equivocarse es falso. El derecho está para interpretar. Y un claro ejemplo es ese caso de Yamoja, donde la cantidad de lesiones para ellos es suficiente para establecer que era autora de ese delito. Y no me dice más datos. Entonces, existe, sí, existe ese tipo de jurisprudencias que menciona, y existía, creo que ya se está corrigiendo, de que el actor civil, en este caso el actor civil o la víctima, puede impugnar ambas pretensiones. Pero hay algo que lo delimita, que viene a ser la titularidad de la acción penal, lo ostenta, tiene ese poder solo en fiscalía. No tiene la parte agraviada. La parte agraviada tiene derecho ¿a qué? Al resarcimiento del daño. Y por eso existe en el nuevo modelo procesal penal de que un caso puede ser archivado, pero con reparación civil. Artículo 12.3. A ver, ¿quién quiere leer? A ver. ¿Activó sus audios? A ver, 12.3. ¿Quién va? Me tengo que ir. Estoy todo el día en la clase. Vamos. 12.3. ¿Quién me ayuda? Reader. A ver. Estimado doctor, activó su audio. Me dice, doctor, 12. 12.3 del nuevo modelo procesal penal. Sí, por favor. A ver. El artículo número 12. 12.3. Yo lo puedo leer, usted lo tengo en vista. Claro, sí. Léelo, por favor. Ya, dice el artículo 12, ejercicio, 12 dice, ejercicio alternativo y accesorio. Inciso 3, la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercido por el procesado, dice, ¿no? Ya. ¿Qué entienden ustedes por esa norma? Que puede haber
auto de sobreseimiento de etapa intermedia con reparación civil, que puede haber sentencia absolutoria en juicio oral con sentencia civil. ¿Y por qué tienes que impugnar el tema de la acción penal? Si yo soy el único dueño de esa potestad constitucional que me ha dado. Muy bien, con esa precisión, a ver, sí, vamos a dar por finalizada esta sesión. A ver, ronda de preguntas si hubiese, vamos a absolverlo. Doctor, una consulta, por favor. Sí, a ver, primero vamos a ordenarnos. Reader, a ver, por favor, para que no exista el desorden. Sí, doctor. El doctor Edson está primero. Ya, vamos. Adelante, Ya. doctor. Doctor, una consulta, mire. Usted nos está hablando acerca de las preguntas que se puedan objetar, ¿no? Las capciosas, sugeridas, con respecto al artículo 170 del procesal penal. La pregunta es, ¿qué pasaría si Fiscalía o la Policía realiza a uno de los testigos esos tipos de preguntas? Como sabemos, el 170 lo prohíbe. ¿Eso puede ser materia de una tutela de derechos para la exclusión? Claro que sí, sí. Puede ser Pero materia... previamente tendría que solicitarlo al fiscal para que lo retire eso, porque antes que me vaya el juez tengo que indicarle. No tutela. Yo lo que podría pedir es la nulidad. ¿Por qué no va a ser tutela? A ver, revisen el 171. ¿Quién tiene el código? 71 del Código Procesal Penal. Supuestos donde procede la tutela de derechos para el imputado. ¿Está ese hecho? ¿Está ese del supuesto? A ver, ¿quién tiene código? Artículo 71 del Código Procesal Penal. Listo, doctor. El artículo 71. Derechos del imputado. Ya, a ver, revisen. El A, B, C, D, E, ¿en cuál de ellos está? En ninguna, desde mi punto de vista. Ahí va nulidad absoluta. Es decir, ¿pero cómo hago como abogado? Dejo constancia, pues. Dejo constancia. Objeto al fiscal, dejo constancia, sigue continuando, y ya no hay ningún problema. Voy a plantear nulidad a ese acto procesal que está haciendo. ¿Qué quiere decir? A esa diligencia de acopio de testimonio del testigo. Siguiente. Doctor Cristian, está activo su audio. Adelante. Bueno, damos paso a la doctora. Doctor, Adelante. Sí, buenas noches, doctor. Quería hacerle una consultita. Mire, usted estaba hablando sobre el informe que determinaba el CEN, ¿cierto? Ese informe normalmente son utilizados para el tema de las medidas de protección. Sin embargo, ¿qué pasaría si en las medidas de protección se ordena de que se remita a la Fiscalía todo lo actuado y Fiscalía, sin antes abrir las investigaciones preliminares, lo archiva de plano, manifestando de que el informe del CEN no es suficiente para abrir una investigación, en este caso preliminar? Ahora, Fiscalía debería en este caso ordenar que se actúe una diligencia, supongamos, una... ¿En qué delito? ¿En qué delito? ¿Violencia familiar? Sí, correcto, ajá. En el tema de Fiscalía ordenar que, supongamos, una entidad X pase un informe sobre la víctima, ya. No necesariamente el informe del CEN. Ya, muy bien. El tema de violencia familiar es un tema muy bonito. Esperamos un día hacer una ponencia de eso, pero sobre todo vincular al aspecto probatorio. La clave en violencia familiar es el contexto. Esa viene a ser el corazón. En ese caso en concreto, el fiscal lo que debería ver es evaluar si se da o no ese contexto de violencia familiar dentro de los grupos integrantes del entorno familiar o no, o es en su condición de mujer. Si el fiscal evalúa que no concurre ninguna de estas, no me vincula a la ficha de riesgo del CEN. ¿Correcto? Podría aperturar por otra investigación o disponer el archivo. En ese caso, desde mi punto de vista personal, el fiscal cuando tenga un resultado como la ficha de riesgo del CEN, mínimamente debe hacer acto de investigación. Un acto de investigación para corroborar urgentemente si procede o no, por ejemplo, en ese caso, una investigación por violencia familiar. Puede ser violencia psicológica, económica, patrimonial, sexual, ya ustedes saben todo eso, ¿no? Muy bien. Siguiente. Excelente, doctor. Doctora Noemí, buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches, doctores. Doctor, es un gusto escucharlo nuevamente. Tengo una pregunta en cuanto a Udavid, si alcanza
a los colaboradores eficaces. Y respecto a la reparación civil, doctor, en este caso, ¿en qué etapa del proceso la defensa del investigado puede solicitar la variación o el monto de la cuantía, ¿no? Que de repente es demasiado? A ver, primero, UDAVIT sí puede llevar al colaborador eficaz, ¿no? Puede participar ahí, siempre y cuando el fiscal vea, pues, de que necesita medidas de protección, por ejemplo. Sí puede. Y yo he participado en una oportunidad en eso, cuando era jefe de la UDAVIT en Lima. Era un caso emblemático donde nuestro testigo era crucial su protección. Segundo, respecto al tema de la variación de la reparación civil. La reparación civil no se puede variar a partir de la etapa intermedia. Esto quiere decir que cuando me constituyo un actor civil y establezco una pretensión estimatoria, yo debo dar por finalizado mi pretensión final en la etapa intermedia. Es decir, cuando me corran traslado del requerimiento acusatorio, si soy actor civil, debo establecer monto fijo. A partir de esa, ya no puedo variar el monto de la reparación civil. Tercer punto. Si yo me constituyo un actor civil y en la etapa intermedia no preciso, ¿sigo teniendo esa pretensión? Sí, sigues teniendo esa pretensión que has puesto en tu formalización de investigación preparatoria. Muy bien. Vamos. Excelente, doctor. Terminamos con el doctor Romario y el doctor Alex. Doctor Romario está activo. A ver, vamos. Doctor, muy buenas noches. Doctor, ¿en qué etapa de investigación puedo solicitar el embargo de un vehículo en forma de inscripción con accidente de tránsito con lesiones graves a fin de asegurar la reparación civil, doctor? Etapa de formalización de investigación preparatoria. Siguiente. Tiene que haber elementos de convicción suficientes que lo vinculen a una determinada persona que está en curso en ese evento criminal. ¿Y eso cuando ocurre? Cuando formalizo investigación preparatoria. Antes, sospecha inicial. Muy bien. Siguiente. Excelente, doctor. Doctor Alex, está activo su audio. Doctor, muy buenas noches. Doctor, con respecto a los informes del CEN, usted menciona, ¿no?, que no colaboraría para un juicio oral como prueba. Doctor, pero si tenemos en cuenta que la misma ley de violencia contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar señala siempre que el informe psicológico cumpla con los lineamientos del Instituto de Medicina Legal. Doctor, Ya, entonces, yo te digo, cumple los requisitos o parámetros del informe psicológico, ese informe del CEM, no cumple. Eso viene a ser un checking en cada cuadro. El informe psicológico tiene antecedentes, tiene data, tiene métodos científicos aplicados, tiene conclusiones que deben ser respaldados por una corriente científica que ampare esa conclusión. Desde mi punto de vista personal, no. Si tú quieres desbaratar un perito de esta naturaleza, cuestiona el método científico. Pregúntale al del CEM, ¿qué método científico has efectuado para arribar a la firma de esta ficha de riesgo? Te va a decir, ¿método científico? ¿Qué técnicas has utilizado, señor psicólogo del CEM, para arribar a esta conclusión? Entonces, si me mencionas que debe tener en cuenta la ficha para hacer un informe pericial, no cumple desde mi punto de vista personal. Muy bien. ¿Algo más? Listo. Muy bien. Excelente, doctor.